Entonces, con que el INE pueda ha desechado, rectificó, la solicitud del Senado para cancelar 26 candidaturas. Ahorita mismo, ¿no? Decía Rigoberto Sandoval que andan torpedeando el INE, que no sé qué, la elección. Yo no tengo esa impresión, pero vamos a ver. Asegura que no tiene facultades legales para hacerlo en esta etapa del proceso. La reforma judicial no le otorgó al INE atribuciones para anular estas candidaturas. De esta manera, el organismo únicamente podrá revisar los requisitos de elegibilidad durante la entrega de constancias de mayoría. Ojo, eso ya después. Y se traduce en que a 23 días de la elección de jueces y ministros, el INE y el Poder Legislativo están entrampados. Esa es la impresión que uno tiene. Y se provoca ruido. ¿Tenemos ya la consejera? Sí. Bueno, con enorme gusto saludamos a Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo estás, Carla? Gracias por tu tiempo. ¿Cómo te ha ido? Hola, buenas tardes, Javier. Un gusto saludarte a ti y también a tu audiencia. Oye, ahorita hablábamos con Rigoberto Sandoval, diputado coordinador del PT en la Cámara de Diputados, y decía que de repente, a pesar del INE, ahí va la elección, entra la oposición y el INE. A ver, a mí me parece muy claro el asunto, pero yo no soy el especialista, Carla, tú estás ahí sentada ahí en el INE. A ver, ¿cómo vemos el asunto? ¿Qué perspectiva? ¿Cómo podemos entenderlo en términos de peras y manzanas, si te parece? A ver, yo te diría que, bueno, como sabemos es una elección inédita, la ley y la reforma constitucional pues no tienen ni un año y pues por supuesto como Instituto Nacional Electoral hemos tenido que estar con base en acuerdos del propio Consejo y regulando diversas cosas que no están previstas en la propia legislación. Y creo que esto es uno de los temas que pues las y los legisladores van a tener que sopesar, que repensar. Nosotros no estuvimos a cargo por primera vez en un proceso electoral como es de los registros de las candidaturas. Ahora tuvieron que estar en 3 comités, uno por cada uno de los poderes, y después en el Senado de la República, que nos dio al final de cuentas el listado con los nombres. Este listado, como sabemos, pues tuvo distintas, digamos, deficiencias que tuvimos que solventar, desde no había nombres completos, no teníamos datos de contacto, número, credenciales de elector, RFC, una serie de cuestiones que tuvimos que ir implementando distintos mecanismos para llegar primero con el Senado y después de otras fuentes. Pero bueno, estos requisitos de elegibilidad o idoneidad los tuvieron que haber revisado en una primera ocasión, pues estos comités. De ahí, pues el INE recibe las candidaturas y el propio tribunal ya nos ha dicho que nosotros no podemos modificar esos listados porque nosotros no hicimos los registros, cosa que cuando nosotros los hacemos, pues revisamos que cumplan con todos los requisitos, etcétera. ¿En qué momento estamos ahora? No podemos ahora cancelar registros con base en pues oficios que nos mandan del Senado de la República y además hemos recibido también otros escritos de la ciudadanía pues que nos piden cancelar otras candidaturas. ¿Qué hicimos ayer? Establecimos un mecanismo para el cual de aquí a antes que entreguemos las constancias de mayoría poder recibir toda la información que tenga la ciudadanía, las mesas directivas del Congreso de la Unión, para poder, si tienen información como sentencias, como documentos, digamos, firmes de alguna consideración que el Instituto deba tomar en cuenta para determinar que no cumplen alguno de los requisitos, entonces el Instituto no entregaría estas constancias de mayoría, aunque la persona candidata hubiese ganado la votación. Estamos en un momento distinto. Por jurisprudencia de la Sala Superior, el Instituto Nacional Electoral debe revisar antes de entregar estas constancias que las personas que hubieran ganado un cargo, igual para diputaciones, por ejemplo, o senadurías, estén o cuenten con todos estos requisitos para poder ocupar el cargo. Eso lo hacemos obviamente después y es lo que estamos haciendo. Lo acabamos de aprobar hace 1 o 2 semanas con la 8 de 8 contra la violencia, este artículo 38 de la Constitución reformado contra la violencia de género, para que las personas que hayan cometido un delito o violencia política contra las mujeres, pues no ocupen estos cargos, que es la que conocemos como 8 de 8. Abrimos este procedimiento, estamos recibiendo información, tenemos que ir a las autoridades que tengan la información para poder nosotros hacer este análisis de cada una de las candidaturas y en su caso, pues no otorgarles estas constancias.
Así que nosotros estamos hablando de revisar estos requisitos de elegibilidad e idoneidad antes de dar estas constancias. En este momento como tal, el instituto, la única posibilidad que tiene de cancelar, y quiero ser muy enfáticas, candidaturas, es a través de fiscalización. La propia Sala Superior estableció, cosa con la que yo concuerdo absolutamente y que lo dije en la sala de Consejo General, es cancelar el registro por causas graves, cuando la falta lo amerite, en cuestiones de fiscalización de ingresos, egresos, montos que deben respetar de gastos personales, etcétera, y que eso pues se va haciendo ahora con ya las quejas que se están presentando. Hemos hablado de que la unidad de fiscalización pues da obviamente monitoreo a las distintas actividades que están haciendo las y los candidatos en este momento. Si hubiera una cuestión grave que amerite la cancelación de un registro de una candidatura, se haría esta cancelación, y también podría hacerse después si, por ejemplo, no pues en la revisión de estos informes se detecta alguna causa grave, algún ingreso de alguna fuente ilícita que amerite que la gravedad de esta falta se sancione con el retiro, la cancelación de esta candidatura, y que por tanto pues no pueda obviamente ejercer el cargo para el que se haya postulado una persona. El asunto tiene, digamos, no tiene una complejidad de confrontación, pero una claridad legal, ¿no, Carla? Está absolutamente claro. La ley dice que el Senado de la República no puede determinar si las candidaturas digamos que las listas que hacen los comités cumplen o no con los requisitos de idoneidad o de elegibilidad. Lo dice el artículo 501 de la propia ley que las y los legisladores reformaron para este proceso electoral. No nos da facultades de cancelar, como en otros casos pues hemos cancelado y retirado candidaturas, y fue muy cuestionado. Recuerdo perfectamente el proceso de 2000 expresamente establecido en la ley. En este caso, la ley no establece esa posibilidad para el Instituto Nacional Electoral y por tanto estamos asumiendo esa responsabilidad de cara a la entrega de constancias de mayoría, así que establecimos un plazo hasta el 15 de junio para recibir esta información, para si no la tienen solicitarla a las autoridades, que esperemos que ahora sí, como en materia de fiscalización, pues algunas no cooperan punto o no cooperan tan ágilmente como lo deberían hacer, pues que ahora sí cooperen para que podamos tener esta información y en su caso determinemos como Consejo General que una candidatura no es elegible o no es idónea para el cargo y por tanto no lo podría ocupar. Oye, Carla, a ver, una pregunta técnica. El Senado supo de las 20 denuncias, las 20 impugnaciones de candidaturas, debido a que ciudadanos se acercaron al INE y el INE se lo hizo saber al Senado. ¿Así fue el desarrollo del asunto, del proceso? No, nos llegaron tres escritos por parte de los presidentes de las mesas directivas de la Cámara de Diputados y del Senado, ¿sí?, apuntando dos faltas digamos, la posible o presunta comisión de delitos por diversas personas o vínculos con el crimen organizado y otro apartado que era que varias personas no cumplían con tener por lo menos 8 de calificación y que habían sido temas que no se habían revisado y que eran supervinientes y que por tanto nos los daban a conocer pues la semana pasada, el fin de semana, nos los dieron a conocer y que por tanto pues el instituto tenía que actuar en consecuencia, es decir, un escrito son 270 páginas, en su mayoría notas periodísticas, otro pues tiene que ver con que no se cumple con el 8 que establece la Constitución para poder... Y por tanto, pues que nosotros teníamos que resolver cancelar estas candidaturas. ¿Qué hicimos? Abrir el periodo para recibir la información con base en la cual nosotros podremos determinar si cumplen o no con los requisitos para, en su caso, otorgarles las constancias de mayoría. Te mando un gran saludo, como siempre, Carla Humphrey. Gracias que estuviste con nosotros, consejera. Al contrario, gracias a ti. Muy buenas tardes. Gracias, hasta luego.